Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al mundo apasionante de los videojuegos. Hoy os traigo un gameplay de una secuela. ¿De qué videojuego? Pues de este, Elex 2, la secuela, un juego hecho por Piranha Bytes y distribuido por THQ Nordic. Y la verdad es que nos trae la secuela del famoso Elex, que era un action RPG de mundo abierto inmenso y que con determinadas acciones que hacías en el videojuego, pues también determinabas un poco cómo iba la aventura. ¿Esto qué quiere decir? Pues es un tipo, ¿os acordáis de Fable? El juego exclusivo de Xbox, pues si determinabas que contestabas o hacías acciones durante el juego, pues determinaba un poquito pues hacia qué lado ibas, si te ibas haciendo bueno, si te ibas haciendo malo. Y eso determinaba un poquito pues qué tipo de aventura, o sea, o ibas viendo unas cosas o ibas viendo otras según la elección que habías tomado durante la aventura. Pues así es Elex, ¿vale? Ahora vamos a ver la secuela, Elex 2, y vamos a ver qué tal van a estar, pues eso, pues los gráficos, la jugabilidad, la historia, si está traducido o no al español, que por lo que veo está traducido al español, pero solo subtitulado. Lo que son pues los diálogos, pues hay compañías que cogen siempre por la costumbre de que estén en inglés. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Si queremos jugar al juego, pues nos tocará, por lo menos podemos dar gracias de que está subtitulado al español. Y nada, vamos a ver qué tal está el juego. Voy a poner el gameplay, pero lo voy a poner bastante más ágil, porque he visto que tiene muchísima presentación, muchísimo diálogo, muchísima cinemática entre medio. Y entonces lo que voy a poner es un poquito pues tramos del juego, como vamos jugando, para que veamos un poquito las cosas que salen en el juego. ¿De acuerdo? Bueno, sin antes deciros que os acordéis de darle al botón unirse y así apoyar al canal, de traer mejores contenidos día a día. ¿De acuerdo? Pues nada, sin más os dejo, espero que os guste el gameplay. ¡Vamos al lío! Muy buenas a todos, chicas y chicos, bienvenidos al gameplay de Elex 2. Vamos a ver qué tal está, vamos a hacer una toma de contacto, gráficos, jugabilidad, un poquito la historia. Vemos que la cámara se mueve muy bien y gráficamente no está mal. Hemos dejado pasar todo lo que ha sido pues la presentación y todo hasta que hemos llegado ya al momento de mover los muñecos. Sacamos el arma y con este atacamos. Vale, opciones de atacar y esquivar. Vale, envainar el arma y saquear. Perfecto. Todo parece de momento igual que el 1. Lo único que sí que se está quejando la gente, vamos a comprobarlo, es el tema del mundo abierto que tiene. Por eso he puesto lo de que si es un mundo abierto ideal. Y es por el tema de que no te indican nada. O sea, te dejan aquí y solo tus acciones es lo que hace. Solo tus acciones es lo que hace determinar la aventura cómo va. Vale, aquí hay algo. Sí. Un remedio. Vale, chatarra. Gráficamente está muy bien. Está subtitulado al español. Podría haber estado doblado también. He cogido ya la costumbre de no hacerlo. Y es un juego de un action RPG, un juego de rol de mundo abierto, bastante bueno. El 1 fue bueno, vamos a ver qué tal va a estar el 2. Parece que nos han invadido una raza alienígena. Corre.
que los bichos estos no saltan. Mira, este sí salta. O sea, el otro no salta. Eso no me ha gustado. Pues ha caído algo. Take it slowly. Tómate tu tiempo, aún no estás recuperado de ese mordisco. It'll be a while before you get all your strength Va a back. pasar un tiempo hasta que vuelvas. So Será perhaps mejor you que no should te put off anything too demanding for a enfureces few mucho days. durante un par de días. Vale, vemos que es un juego de rol bastante en plan de diálogos y contestar pues lo que quieres. ¿Quién eres? You can call me Adam. Damn it. Capítulo 1, el ataque. Bueno, pues vamos a ver. Trust the old man's judgment. I should look for a healer among the berserkers. Vale, de momento me lo llevo todo. Usar la mochila. ¡Ea! Soy Rocketeer. O Mandalorian. Muy bien. Hostias, me he roto las piernas. Vale, bien, es esto. Lo que es el capítulo 1, el ataque. Vale, ves que pues, por ahí hay camino, pero verdaderamente no te indican absolutamente nada. O sea, tú si quieres podrías irte para la izquierda, para la derecha. Se parece un poquito al Elden Ring en cuanto a tira por donde te dé la gana y haz lo que te plazca. Mira, por ahí vemos un bicho. Vale. Vale, bien, saqueamos. Perfecto. Vemos que se agarra a todas las cosas bastante bien. Esto será una especie a lo mejor de... Se ha activado el teletransporte para poder regresar a este lugar. Vale, los viajes rápidos. Vale. Corremos. Vale. Y en inventario supongo que estos serán la salud. Vale. Usar. You're okay. Sí, estoy bien. Vale, tenemos el viaje rápido, que es lo que nos señala. Está venido muy rápido a hablar con nosotros. Vale, hemos hablado con todos los del poblado. Es algo que he cortado porque es que hablan muchísimo. Es una de las cosas que al principio, como son tutoriales, hablan muchísimo. Verdaderamente, es lo que os digo, no sé a dónde tengo que ir. Yo voy buscando el camino. Y fijaos la inmensidad del mapeado y de a las direcciones que puedo ir. Voy a elegir una de ellas. Voy a bajarme aquí a... Me he partido las piernas porque no me ha ido el Rocketeer este. Vale, cartucho. Es un juego que es mucho de crafteo. Vale, vemos que nada. Azufre. Pues nada, vamos a tirar. Vamos a ver un momento. Misiones. Misión. Esas que te aparecieron, ¿vale? Aquí te va poniendo las cosas. Foto de mi hijo. Pero no le puedes ni... A ver, marcar en el mapa. Vale, creo que... Vale, está ahí. Mapa. Vale. Perfecto. Bueno, por lo menos hemos averiguado. Luego esta, por ejemplo. Vamos a marcarla en el mapa. Vale, esta sí que está... Uf, a tomar por saco.
Pero bueno, vamos a hacer primero el registro. Esta, que la tenemos aquí, que no la hemos pasado. Y vemos que tengo una espada, bueno, una tubería. Muy bien. Hombre, la sensación del juego es que es inmensa, la verdad. Si habéis jugado al 1, yo lo probé en su tiempo, pero en esos momentos estaba ocupado en otros juegos y no le di mucha importancia. Pero sí que lo vi y me moló mucho. Y vamos a ver. Y aquí, ¿ves? ¿Dónde está mi hijo? Vale, para que veáis un poquito el diálogo, ¿vale? No los voy a poner por no spoilear y tampoco por no ser el vídeo tan pesado, ¿vale? ¿Dónde está la caja? Le podéis preguntar cualquier cosa, ¿vale? Y así es como funcionan los diálogos. Vale, nos ha pedido que vayamos a la caja. De momento esto, no sé si es porque es el tutorial y para que te acostumbres, te lo van marcando un poquito. La verdad que lo del tema vamos a tener que... Me va a matar. Vale, fuera. Es que con la barra esta no me puedo proteger bien y no puedo atacar bien. Me ha dejado tiritando, me sigue aún. Madre mía, por aquí hay otro. Vale. Parece ser que el otro ya no me sigue. Voy a escarbar a esto. Y voy a ponerme... Vale. Y esto ahora lo podemos poner, asignar en algo rápido. Vale. Vale, pues vamos para allá. Parece ser que es aquí donde nos indican. Vale, y hemos llegado al poblado este. Gráficamente está chulo, es pasable. Tampoco es un portento gráfico para los tiempos que estamos. Pero bueno, es como siempre. No tiene que ser un portento gráfico para que el juego esté bien o para que el juego te divierta, te enganche, te guste todo lo que estás haciendo. Pero sí que es cierto que a primera vista es lo primero que te entra. Vale, acabamos de hablar, os estoy haciendo un poquito el juego resumido, porque es que, os lo vuelvo a repetir, tiene un montón de diálogos y según también lo que respondáis, lo que le preguntéis, pues va diciendo una cosa u otra y con ellos, con lo que he dicho, que vais haciendo vuestra propia historia. Me han dado ya, he subido de nivel, tengo 5 de bonificación y puedo darle... uno en fuerza, ingenio. Vale. Ya no tengo más. Vamos a aplicar aquí. Vale, perfecto. Hemos subido a nivel 2 y ahora sí que nos indican en el mapa 2 asuntos. Este aquí y ese. Vamos a ir al primero. Lo bueno de estas cosas es que podemos saltar y controlar el salto a la caída, ¿veis? Y entonces eso nos da, vamos, un recurso muy bueno a la hora de, pues esto, de buscar caminos hacia abajo, porque si no vas a caer. Entonces tiras así, un poquito así, controlas y para adelante. Vamos a estar otra vez. Un mosquito de esos que antes me ha dejado temblando. Vale, aquí tengo que
Llegar y hablar con Dex. Is it true the Morcons are bad people? ¿Ves? Y aquí son todo el tema de preguntas. Vale, después de un largo extenso recorrido de diálogos, parece que me llevo al niño. Mira, tengo aquí el tema de... Too easy. Forzar cerraduras como en el Fallout. Lo cogemos todo. Where have you been all this time? Vale, el niño I'm not parece sure I que se should tiene tell que you. venir conmigo. Oh, come on. I'll understand. I was unconscious, Vale, so I niño. couldn't come see Pues you. nada, vamos para allá. Unconscious? Really? Like when all the lights go out and everything? That's right. Wow. Why were you Vale, unconscious? vamos a ver. There were these, come on. Hombre, la jugabilidad Gotta está keep muy bien, moving. eso de decirlo, que la jugabilidad está muy bien. Los gráficos no están mal, o sea, son pasables, están dentro de lo que es, yo que sé, pues oye, un Fallout último a ver, un Skyrim no, porque un Skyrim aún los edificios y todo, aunque aquí lo único que estamos viendo son maderas, historias, pero puede que más adelante cuando veamos civilizaciones sí que tenga un poquito más de gráfico. Este es el típico gráfico de los montes. Voy a ver si voy bien en el mapa. Sí. Vale. Pues lo bueno de la movida esta es que puedes salvar cualquier obstáculo con el Rocketeer este. Así que vemos que si no vuelves para abajo. El niño, por lo que veo, también lo lleva. Vale. A ver si vamos salvando obstáculos mientras vamos crafteando. I don't want you to worry. Really? I'm the son of the biggest daredevil in the world. And you don't want to worry me? ¡Hola! Muy bien. Muy bien, esto ha estado perfecto. I'll head out to the bastion right away then. Gotta get the place ready. I'll see Madre you mía, there. ¿no? Watch yourself out there. Vale, pues volvamos otra vez allí. Vale, hemos vuelto a subir. Vamos a ver si no me aparece el malo de antes, aunque voy a... Vale, vamos por encima porque estaba reventado. Y llegamos aquí al poblado. Parece que es un poblado fantasma. Y daros cuenta cómo combina un poco lo que son los escenarios como medievales con escenarios de maquinaria y cosa moderna, como si fuera un Horizon Zero Dawn. Cosas modernas con cosas antiguas. Bueno, os explico un poquito el juego, aparte de pues eso, la acción, el buscar, el mapeado gigante y todo, pues llegáis a lugares donde podéis usar pues la mesa de laboratorio, que en estos momentos no tengo receta. También hacéis pues eso, construcción y mejoras de armas en un yunque. Vamos, lo que sería un juego de rol puro y duro, crafteo, materiales y luego hacer vuestras cosas. Aquí tenéis un poquito el mapa, el registro, el inventario, el registro de las misiones, que según conforme vayas respondiendo vas tomando una dirección u otra de la aventura. Aquí está el inventario, las habilidades que vais subiendo, pues eso, habilidades de combate y veis abajo del todo donde pone neutral, te puedes hacer o bueno o malo, ¿vale? En ese aspecto. Los atributos y ves el tema de la fabricación, etcétera.
Y eso, y aquí pues nada, tenéis un mundo a vuestro alcance. La verdad es que es inmenso. O sea, vamos a alejarnos un poco. Esto es muy grande, más la zona de niebla que se tendrá que abrir. Y mirad luego todo lo que abarca la historia. La verdad es que tiene pinta de grande, ¿vale? Tiene mucha pinta de grande. Pues nada, esto es un poquito, no os quería spoilear el juego ni nada, este es un poquito para que vierais pues los gráficos, el movimiento, la cámara, pues, la verdad es que está bastante bien y bastante entretenido. Lo único que he notado ha sido las cinemáticas, que son un poquito, no sé, fuera de lugar, te van mostrando cosas del juego anterior, pero hay demasiadas. Y sí que es cierto que los diálogos se hacen un poquito pesados, supongo que ahora será al principio, por el tema de que, pues eso, te tienen que ir enseñando todo. ¿Veis? Si dais cuenta, entráis a un sitio y es coger y coger cosas y coger. Y veis, y aquí por ejemplo una mesa de trabajo a distancia. ¿Ves? No tienes ahora un arma a distancia, entonces no podemos construirla, ni mejorarla, ni nada. ¿Vale? Pero mirad lo inmenso que es el juego. Se le nota que es inmenso. El 1 ya era muy grande y extenso, y este va por el mismo camino. La verdad es que han hecho un buen trabajo, gráficamente muy bien, se mueve bastante fluido. Ahora mismo os puedo decir que voy a unos 100, 110 FPS, 120 de vez en cuando, y la verdad es que pinta muy bien. Pues nada, espero que os haya gustado este mini gameplay de toma de contacto para que vierais un poquito el juego en movimiento, y si os gusta, pues nada, cogerlo. Y eso, ponedme en los comentarios si lo estáis jugando, si os gusta este tipo de juegos, ¿no? Y qué os parece, ¿de acuerdo? Pues nada, sin más, un saludo, me despido, hasta el próximo vídeo, chao.